Buenos días, chicos. Un tema más para nuestra biblioteca virtual. El día de hoy vamos a hablar sobre la dictadura de Fujimori. Es un gobierno que va desde el 1990 hasta el año 2000, que va a comprender tres periodos. Profe, tres periodos sí, porque el último periodo va a asumir la presidencia, pero solo va a durar unos meses. Y luego ya viene la renuncia, ¿no? Que ya tenemos, pues, conocimiento respecto a ello. A ver, vamos acá. Muy bien, vamos acá, mira, este cuadro es importante para saber los antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes, profe, a la dictadura de Fujimori? Tenemos la década perdida, del 80 al 90. Recordemos que del 80 al 85 estaba el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, que el antecedente también de este gobierno es el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Recordarás que en el gobierno de Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez se trató de cambiar, ¿no? De liberar el Perú de justamente de esta subordinación económica, ¿verdad? Una política nacionalista, recordarás. Es por eso que en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, pues va a requerir préstamos. Préstamos, profe, ¿a quién? Préstamos al Fondo Monetario Internacional. Es por eso que él va a adoptar una política ortodoxa. El Perú, en este caso, pues va a empezar a exportar, incluso se va a dar el auge exportador. Que eso ya lo vas a ver con mayores detalles. Del 85 al 90 tenemos el gobierno de Alan García. Alan García, su primer gobierno, pues va a romper relaciones diplomáticas con el Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional le dice que tiene que pagar el 60%. Sin embargo, Alan García solo paga el 10%. Y esto obviamente va a terminar en un problema, ¿no? En una crisis económica, en la cual Alan García va a imprimir más billetes y se va a dar esto, ¿no? Lo conocido como la hiperinflación. Si tienes más dinero, ¿qué va a pasar con los productos de primera necesidad? También van a aumentar y eso va a causar la hiperinflación. Recuerda que para hacer frente a esto, ¿qué hizo Alan García? Eh, Subsidios, aplicó una política de subsidios, ¿no? Los productos de primera necesidad. Recordemos al famoso dólar MUG y también a la gasolina. Entonces, termina su gobierno en el año 90. ¿Cuál era el problema, chicos? El problema era que el próximo gobierno tenía que hacerle frente a qué? A esta hiperinflación y también a la crisis social. Crisis social, profe, respecto a qué? A los grupos subversivos, al MRTA y principalmente a Sendero Luminoso. Entonces, se dan las elecciones del año 90 y tenemos pues Fujimori. ¿Ya? Mira, este cuadrito es importante. Algo importante que quiero que cheques en este cuadrito es que Fujimori, a diferencia de Fernando Belaúnde Terry y Alan García, que Alan García obviamente va a aplicar una política heterodoxa, Fujimori va a aplicar una política económica llamada neoliberal, que va, que va sobre todo a facilitar las privatizaciones, mientras que lo heterodoxo es una facilitación a la estatización, recuerda esto, ¿ya? Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Elecciones del año 90, entonces se va a presentar esta persona muy conocida, este gran ilustre llamado ¿qué? Mario Vargas Llosa con su partido político, el Fredemo. Y a este outsider, que nadie lo conocía, no figuraba ni siquiera en las encuestas, pero que va a tener mucha popularidad. Es por eso que le va a permitir pasar a segunda vuelta, ¿no? Que va a ser, pues, ese partido político de cambio 90 de Fujimori. ¿Ya? Con su frase, ¿no? Honradez, tecnología y trabajo. Muy bien, en la segunda vuelta entonces van a participar estos dos, el partido del Fredemo y Cambio 90. Muy bien, ¿quién va a ganar, profe? Recordemos que Fujimori va a ser apoyado por el APRA, Acción Popular, por otros partidos, que le van a dar la contra a Mario Vargas Llosa, que ya prácticamente era un ganador, pues. Y en estas elecciones, el 57% en segunda vuelta lo va a obtener Fujimori. E inicia entonces el gobierno de Fujimori. Mario Vargas Llosa queda triste, pues. Pipi, pipi. Bueno, se va a España incluso, ¿no? A partir de ahí ya se crea el español y toda la historia. Muy bien, en esta diapositiva, chicos, he tratado de ponerte los dos gobiernos de Fujimori así de forma resumida, ya según el contenido del CEPRONS. Así está mi recontra resumido, para no aburrirte con muchas diapositivas, ¿ya? El primer gobierno de Fujimori va de 1990 al 95. Asume su gobierno el 28 de julio. El 8 de agosto, mira,
11 días después, profe, de asumir el gobierno, ¿qué pasa el 11 de agosto, el 8 de agosto de 1990? ¿Qué decía Fujimori? ¿Por qué ganó las elecciones? ¿Y por qué pierde, profe, en este caso, por qué pierde las elecciones Mario Vargas Llosa? Es que había sucedido lo siguiente. Mario Vargas Llosa decía, para acabar con la hiperinflación, lo único que tenemos que hacer es aplicar el shock. Aplicar el shock. ¿Qué significa shock? ¿Qué es shock? Es una palabra inglesa, ¿no? Nos dice, pues, shock. ¿Qué es shock? ¿Qué entienden ustedes por shock? Algo que nos deja, pues, sorprendidos, ¿no? Sorprendidos. En cambio, Fujimori dijo, no al shock. Hay otras medidas para acabar con la hiperinflación. O sea, prácticamente nos miente. Es por eso que apenas toma el gobierno, no asume el gobierno el 28 de julio de 1990, el 8 de agosto inmediatamente está aplicando el shock. En la historia se le llama el Fuji Shock. Da sale su ministro de Economía llamado Juan Carlos Hurtado Miller y anuncia el Fuji Shock, en la cual nos dice pues los verdaderos precios ya de los productos, en la cual nos habla de la eliminación total de los subsidios. Por ejemplo, si comprabas una botella de aceite, se me ocurre 200 intis, ahora con la eliminación de los subsidios, con la eliminación del apoyo del Estado, entonces ahora se eliminan los subsidios, ahora vas a tener pues, el costo real de esta botella de aceite, que va a llegar a costarte incluso 800, 500 intis. Esto se llama el shock. Aplica entonces el shock. Este informe, bueno, esta noticia lo da pues el ministro de Economía. Se va a decidir aplicar el shock por es la única medida para llegar a una estabilidad económica. Se va a eliminar los subsidios ¿a qué? A los productos de primera necesidad, al dólar, a la gasolina, etcétera. Y al último, una gran frase que queda para el recuerdo, ¿no? Dice que Dios nos ayude. Este ministro de Economía sabía que esto iba a repercutir en las clases media y en la clase baja, sobre todo los más afectados, ¿no? Por la aplicación de este show. Chicos, bueno, y así. En el Perú, profe, los ricos van a ser pobres, los pobres van a ser de extrema pobreza y los de extrema pobreza, pues, son a morir de hambre, pero, profe, durante estos meses, hasta que se llegue, ¿no? Una estabilidad económica. Es así como incluso se aparecen las ollas comunes, las polladas, ¿no? Como una forma de ayuda social, pues, en los barrios de Lima. Bueno, otro punto, otra fecha clave es el 5 de abril de 1992. Importante, chicos, porque en esta fecha empieza la dictadura de Fujimori. ¿Qué hace Fujimori? ¿Va a qué? Va a disolver el Congreso. Ya que la mayoría, profe, del Congreso era pues del Fredemo. Entonces él quería hacer reformas, aplicar la política neoliberal, pero no lo podía hacer porque obviamente tenía oposición en el Congreso. Así es que el 5 de abril de 1992, con apoyo de las Fuerzas Armadas, eh, declara que la disolución del Congreso. ¿Da? 5 de abril. Muy bien. Y va a aplicar una política neoliberal, modelo neoliberal. Una vez que ya no tiene Congreso, el poder absoluto lo tiene Fujimori, y acá pues paso libre, ¿no? Para aplicar su política neoliberal. Recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. ¿En qué consistía? Miren, estos 4 puntos. En la apertura económica. ¿Qué significa, profe, apertura económica? Que el Perú deje de exportar lo que son los productos manufacturados y empiece y realice lo que siempre sabía hacer, exportaciones, vender materia prima. Eso es lo que hace el Perú. ¿Qué más? Reducción de la inflación. ¿Cómo va a reducir la inflación? Aplicando justamente la eliminación de los subsidios. También se va a dar prioridad al pago de la deuda externa y también el recorte de gastos sociales. Este tema de gastos sociales, ¿qué significa desempleo? O sea, acabar con la burocracia que había en ese entonces en el Perú. Y así se va a dar. Muchas personas entonces se quedan sin empleos, porque también se vienen las privatizaciones, se quedan sin empleos y así van a ser pues en el Perú lo que se conoce como el comercio ambulatorio. Las personas van a tratar de, bueno, van a darse autoempleo, pues ya que no había pues empleo, profe. Y así empieza, ¿no? Toda esta situación. Otro tema es las privatizaciones que se en el primer gobierno. Se dice que se va a hacer 228 operaciones, o sea, 228 ventas
a capitales extranjeros. Las privatizaciones, como te dije una vez, son buenas. El detalle es que estas empresas nacionales pues no producían ingresos al Estado peruano, lo contrario, producían pérdida. Pero el detalle es que Fujimori, a estas privatizaciones, a esta concesión que se da a empresarios extranjeros para que administren las empresas nacionales, las va a rematar. Y estos obviamente van a tener beneficios tributarios también. Y aparte es que estos van a crear pues los monopolios en el Perú. Un claro ejemplo es de Entel Perú. Entel Perú, profe, fue concesionada a Telefónica, una empresa nacional, por un precio de 202 millones de dólares por 20 años, y en la cual va a ejercer un monopolio por 5 años. Es por eso que el Perú pagó ¿no? las tasas más altas, ¿no? Durante 5 años, pues, por el servicio de telefonía, en la cual el precio base ¿no? de esta empresa fuera de esta empresa nacional de Entel Perú era pues de 555 millones de dólares. Imagínate entonces, se ha rematado prácticamente a estas empresas. Bueno, de todas estas 228 operaciones, ventas que se hizo, privatizaciones, se dice, profe, que el Perú, bueno, Fujimori dijo que recaudó 6 millones, pero lo cierto es que se hizo una investigación en el año 2001 y se dio con la sorpresa de que en total Fujimori ha debido de declarar un ingreso de 9 millones. O sea, ¿falta cuánto? 3 millones, bro. ¿Se los ha robado? Obviamente que sí, pues. Bueno, por estas razones se agudizan el desempleo, la Fujimori no cuenta con mucho apoyo y encima el terrorismo, ¿no? A la par, profe, se va a crear también el Grupo Colina. Por eso que en noviembre de 1991 se da el caso de Barrios Altos, donde un grupo de heladeros pues, va a organizar una pollada, ¿ya? En Barrios Altos, en el centro de Lima, ¿no? Van a alquilar incluso un inmueble, va a haber full fiesta, profe, y de pronto ahí vienen pues unos armados, personas ex militares, interrumpen esto y empiezan pues a matar, a disparar de forma directa, sin preguntar, sin previo aviso, absolutamente nada. Matan a 16 personas y después se fugan. Incluido un niño muere, ¿no? Acá de un niño de 9 años va a morir en este caso, pues. Y, profe, mataron pues a inocentes. Esas personas no eran terroristas, eran inocentes. Es por eso que, como este inmueble tenía 2 pisos, se dice que los terroristas están en el segundo piso. Cuando se dan cuenta de esta masacre, entonces, estos al siguiente año van a hacer un atentado, uno de los atentados más dramáticos, ¿no? de la historia peruana, el atentado de la calle Tarata en Miraflores, en la cual van a morir 25 personas. ¿Ya? Ahí es donde recién, pues también ¿no? los pituquitos, los de Miraflores, toman conciencia y dicen el terrorismo existe, porque obviamente habían tenido este atentado, ¿no? Por Sendero Luminoso, pues. Entonces recién recapacitan, porque obviamente el Perú, centralismo y todo eso. Bueno, la cosa es que en julio de 1992 se da otro caso, otro fue sin querer queriendo el Grupo Colina, ¿no? El caso de la Cantuta, donde van a morir 10 personas. Un profesor y 9 alumnos van a ser secuestrados, torturados, finalmente son encontrados en un descampado en Cieneguilla, enterrados incluso, fue una vaina. Por eso que Fujimori va a ser condenado por estos delitos, ¿no? Delitos de lesa humanidad, por el caso de Barrios Altos y La Cantuta. Pero él no participó profe, de forma directa, pero sí tenía conocimiento. Recuerda que su asesor era Vladimiro Montesinos. Y el último que daba la orden era pues Fujimori. Bueno, así fue. Toda una situación. ¿Qué más? ¿Qué pasó el 12 de septiembre de 1992? Fujimori va a recuperar en este caso, su popularidad porque se va a capturar ¿a quién? A Abimael Guzmán, mediante la operación Victoria. ¿Quién lo va a hacer? El GEIN. ¿Qué es el GEIN? Grupo Especial de Inteligencia Nacional, que sería actualmente como el Grupo Terna, ¿no? Que este es un órgano del Estado. Esto fue creado en el gobierno de Alan García, ya, el GEIN. Se dice que estos no actuaron antes porque no tenían, en este caso, un presupuesto pues, por parte del Estado. Es más, incluso que una vez se da la captura ¿no? de Abimael Guzmán, Fujimori ordena que se desactive el GEIN, una vaina.
Bueno, y después, profe, obviamente como Fujimori gozaba nuevamente de popularidad porque había pues capturado supuestamente a Ismael Guzmán, entonces se convoca a elecciones congresales. Los congresistas ahora ¿qué hacen? Redactan la Constitución de 1993, se va a formar el CCD. ¿Qué es el CCD? El Congreso Constituyente Democrático, ¿no? Esto mediante referéndum va a ser aprobado, profe, el 30 de qué? El 30 de octubre de 1993. Y finalmente entra en vigencia el 31 de diciembre del 93, el último día, ¿no? Del año 93. Y desde ahí esta constitución pues nos va a regir, ¿no? Recuerda que las modificaciones, una de ellas es que eh, el Congreso ahora va a ser unicameral. Otra ¿no? de las modificatorias, que va a haber reelección presidencial. ¿Qué más? En el artículo 140 se va a agregar pena de muerte por causal de qué? Terrorismo. Y otro también, otro punto importante es que se va a crear la Defensoría del Pueblo, ¿no? Muy bien, eso es. Profe, luego tenemos el segundo gobierno de Fujimori. Se producen las elecciones del año 95. Y acá, profe, aquí vamos a tener a otra figura llamado Javier Pérez de Cuellar. Fujimori, su partido político va a ser Cambio 90, Nueva Mayoría, que le va a sacar la mugre en las elecciones, va a obtener el 64%. Entonces inicia el segundo gobierno de Fujimori del 95 al 2000. Lo primero que va a hacer es tratar de controlar los medios de comunicación, va a crear los diarios chicha como El Tío, El Ajá, El Chino, El Bocón, etcétera, ¿no? Diarios que eh, más que todo informaban acerca de lo bueno del gobierno de Fujimori, ¿no? Lo supuestamente, y atacaban pues a sus adversarios políticos, o sea, a favor de Fujimori, obviamente. Y obviamente está dirigido por su asesor. Otro punto importante también es que va a tomar las instalaciones de Frecuencia Latina, del canal de Frecuencia Latina, que su dueño era este israelí llamado Baruch Hitcher, y que se los va a entregar a los hermanos Winter. Una vaina. Y vamos a tener los cómicos ambulantes, tal shows, ¿no? Desde esa época, de los años 90. Se va a aplicar un psicosocial, las cortinas de humo, ¿no? Programas faranduleros como Magali, Aló Gisela, programas como Laura en América, todo eso. Bueno, es lo que consume, pues, ¿no? La población peruana, que hasta el día de hoy hay. En la política exterior, chicos, en 1995 se da la guerra del Cenepa, ¿no? Con Ecuador. Ecuador reclamaba a Jaén y Maynes. Ganamos esta guerra, profe, ya estábamos para invadir lo que es Quito. Sin embargo, se van a entrometer en esta guerra ¿quiénes? Brasil y Estados Unidos. Y nos hacen firmar la paz. A este tratado se llama el Acta Presidencial de Brasilia, con la cual vamos a cerrar límites definitivos con Ecuador. El Perú, algo beneficioso con este tratado, pues no. Ganamos esta guerra, sin embargo, nosotros vamos a ceder 1 kilómetro cuadrado a Ecuador, llamado la zona de Tiwins. Y también Ecuador tiene libre navegación por el Amazonas a través del río Napo. Recordemos que el río Napo es un afluente por la margen izquierda. Y en 1999 también se firma otro tratado con Chile, el acta de ejecución del Tratado de Lima, en la cual Chile se compromete a construir un ferrocarril de Tacna hacia Arica y también dar una indemnización al Perú. Y también la construcción de un muelle y un puesto aduanero. ¿Pues, chicos? 1996 se da otra situación, el asalto en la Embajada de Japón. El último grupo de la resistencia del MRTA, al mando ¿no? del camarada Néstor Serpa Cartolini, alias Evaristo, asalta, profe, la embajada de Japón, en la cual va a tomar 72 rehenes. Bueno, esto se da en el mes de diciembre, 16 de diciembre, y el 22 de abril, profe, se van a liberar a estos rehenes, después de varias negociaciones, porque ellos querían que se liberen, ¿no? Los terroristas que están reclusos en los penales, como en San Juan del Lurigancho. O sea, era un intercambio que harían ellos, pues. Y no la liberación de su líder, Víctor Polay Campos. Pero no se va a dar ello, profe. Así es que, bueno, mientras dura todas estas negociaciones, aprovecha el tiempo este comando, ¿no? Del ejército llamado Chavine-Wandar, hacen pues túneles, ingresan eh, por los jardines ¿no? de la embajada y matan pues a estos 14 emeratistas, ¿ya? La última resistencia de los terroristas. Otro también son las esterilizaciones forzadas, ¿no?
la campaña de planificación familiar. Una vaina, resulta que mujeres y hombres son sometidos a estas prácticas, a la fuerza, obligados, sin consentimiento. A eso se llama las esterilizaciones forzadas. A las mujeres la ligadura de trompas y a los hombres la vasectomía, principalmente en las zonas andinas, ya que había un aumento de la tasa de natalidad. Otros chicos, y esto es importante, viene un examen, la ley de la interpretación auténtica. Esta ley es una ley, profe, que da el Congreso para favorecer la tercera postulación de Fujimori con esta ley. ¿Qué quiere decir esta ley? Que Fujimori con la Constitución del 93 decía que sí había reelección, pero solo para 2 periodos. Entonces, con esta ley, ¿qué nos dice? Que con esta ley se dice, profe, si Fujimori gobernó del 90 al 2000, ya son 2 periodos, ya no puede postular, pues. Pero esta ley, ¿qué decía? Que Fujimori del 90 al 95 gobernó con la Constitución de 1979 y del 95 al 2000 con la del 93, y que el del 2000 al 2005 podía gobernar todavía con esta constitución, eso lo facultaba, ¿no? La constitución, eso decía el TC, pues el TC incluso también tuvo que ver algo ahí, y obviamente de fujimoristas también, ¿no? Y bueno, por esa razón Fujimori postula en las elecciones del año 2000 y inicia el tercer periodo, profe. Acá ya tenemos otra figura, como es Alejandro Toledo Manrique, ¿no? Con su partido político Perú Posible. Pasó casi lo mismo como Venezuela. Toledo estaba encabezando ¿no? las encuestas, según la OMPE que daba, el conteo rápido, y después en la tarde Fujimori le gana. Entonces, ¿qué denuncia Alejandro Toledo? Fraude electoral. Y se convoca a la marcha de los 4 suyos. Es incluso acá se va a hacer un atentado contra el Banco de la Nación, se va a incendiar y se va a culpar pues a estos manifestantes de la marcha de los 4 suyos. Una vaina, la cosa es que Fujimori sigue gobernando, toma el gobierno el 28 de julio del año 2000, julio, viene agosto y septiembre. Septiembre, profe Fernando Olivera da un anuncio y dice pues que tiene un video. Y el 14 de septiembre del año 2000, por frecuencia latina, se va a difundir, a emitir el primer Vladivideo, donde se ve a Vladimiro Montesinos dando dinero a este congresista Alberto Curi, $15.000, para que se pase a las filas del Fujimorismo. Y obviamente en el Congreso sean mayoría. Y así también otras figuras, generales. Incluso se ve a una ex congresista llamada Luz Salgado, ¿no? Fujimorista, hasta Gisela Valcárcel se va a ver en la sala del cine, una vaina. Bueno, así va a ser, chicos. Es por eso que Fujimori va a acusar a Vladimiro Montesinos, ¿no? De corrupción. Y bueno, luego va a fugar, pues, Vladimiro Montesinos se va a escapar del Perú. Y Fujimori aprovecha eso también para irse del Perú. ¿Qué se va a dar, profe? El 13 de noviembre dice que se va a ir ¿a dónde? Al Foro Asia-Pacífico, que se iba a realizar en Brunei. Y viaja, profe, a Brunei. Ya se va del país. Y el 19 de noviembre del año 2000, estando, profe, en Japón, o sea, de Brunei, tenía que regresar al Perú, pero no regresa. Se va a Japón y de Japón envía pues su renuncia vía fax. Emite su renuncia vía fax. Que el Congreso, pues, lo va a vacar por incapacidad moral, por temas de corrupción, y en este caso también renuncia el primer y el segundo vicepresidente. Ahora, ¿quién asume la presidencia? El presidente del Congreso, que en este caso era pues Valentín Paniagua. Ya el gobierno de Valentín Paniagua se llama el gobierno de transición, que va del 2000 al 2001. Bueno, chicos, hasta ahí entonces avanzamos esta partecita. Es un tema larguito de los gobiernos de Fujimori. Espero que te sirva este resumen sobre todo. Ya sácale foto ahí para que lo tengas. ¿Ya? Muy bien, nos vemos entonces. Hasta una próxima oportunidad. Chao con todos. Cuídense.